Les voy a mostrar cómo hice este mapa metalizado con relieve de una forma muy fácil, sin gastar mucho dinero. Es el tipo de murales que verías como en la recepción de un hotel o de un edificio elegante. Queda muy bien, es muy fácil de hacer, no se lo pierdan. Lo primero es hacer el dibujo. Para esto proyecté una imagen del mapa sobre la pared y usé este marcador Sharpie azul para delinear la totalidad del mapa. Así quedó finalmente el mapa en la pared. El siguiente paso es rellenar el mapa, el interior del mapa, con estuco plástico, o también lo llaman masa acrílica o entubido acrílico. También se podría hacer con cemento blanco. Para rellenarlo usé esta espátula pequeña, de estas espátulas que usan los artistas para pintar con óleo o con pinturas acrílicas. Manejar la espátula es un poco difícil, pero no importa si nos salimos de los bordes, porque después se puede corregir fácilmente. Bueno, así quedó el mapa después de estar completamente relleno. Como pueden ver, aquí el marcador fue reabsorbido por el estuco, entonces se ve el mapa original. No tuve que repasarlo, el marcador simplemente traspasó. Entonces después con la pintura se puede corregir, arreglar esas partes. Para eso yo usé esta pintura gris oscura para repasar todo el borde del mapa, de modo que corrigiera todas esas partes donde me salí con el estuco y se viera más pulido el dibujo final. Después usé ese mismo color gris para hacer manchas aleatorias alrededor de toda la pared. Esto con el objetivo de lograr un efecto de concreto, de cemento expuesto en la pared, que más adelante les voy a mostrar cómo se puede lograr. Y después pues pinté todo el mapa con este color cobre metalizado. Ahora estoy pasando un rodillo pequeño que es para lograr como el efecto de pared de concreto o de hormigón. La idea es pasar suavemente el rodillo, que no esté muy impregnado de pintura. Lo que yo hago es manchar con una brocha un poco de pintura sobre la parte plástica y pasar el rodillo de modo que no quede impregnado o muy mojado. Después lo paso suavemente por la pared y así se va creando el efecto. También pasé el rodillo sobre el mapa porque quería darle un efecto como desgastado.
pero no me gustó mucho cómo terminó, entonces decidí cambiarle el color y le apliqué por encima otro color, color plata metalizado. Me gustó mucho más el efecto, entonces lo dejé así. Después apliqué con una brocha cera líquida de la que se usa para los pisos laminados o los pisos de madera. La apliqué no solo sobre el mapa, sino sobre la totalidad de la pared, dándole un poco más de intensidad a los colores y un ligero brillo que se ve muy bien, se ve muy elegante, y este fue el resultado final. Espero les haya gustado el video. Comenten cuál versión les gustó más, si la versión de pintado color cobre o la versión final color plata, y inténtenlo ustedes mismos, es muy fácil de hacer, como pueden ver.